Amado hermano, amada hermana que hoy me escuchas, percibo en lo profundo de mi ser ese dolor silencioso que cargas, esa renuncia a un milagro que por tanto tiempo esperaste, ese sueño que guardaste en tu corazón hasta que el peso de la espera te obligó a enterrarlo, esa petición que elevaste tantas veces al cielo hasta que el aparente silencio te convenció de que era mejor no seguir esperando. Esa esperanza que alguna vez ardió intensamente y que ahora apenas conservas como una brasa casi extinguida, oculta incluso de ti mismo por temor a otro desengaño. Pero hoy, San Miguel Arcángel, portador celestial de los milagros divinos, ya está en movimiento para recuperar y entregarte ese milagro que creías perdido en el tiempo, como nos recuerda Marcos. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. San Miguel Arcángel, mensajero poderoso que rescatas lo aparentemente perdido en el tiempo, te invoco para que recuperes ese milagro que parecía haberse extraviado entre los pliegues de la eternidad y lo traigas ahora a la realidad tangible de quien me escucha. Te invito a escribir ahora mismo: San Miguel, trae el milagro que yo creía perdido. San Miguel Arcángel, con tu mirada que penetra tanto los cielos como los corazones humanos, te pido que reveles ahora el diagnóstico exacto de la desistencia que ha ocurrido en el interior de quien me escucha. Como un médico celestial que identifica con precisión la enfermedad para poder tratarla, muestra claramente cómo y por qué la esperanza en ese milagro específico fue abandonada. Ilumina ese momento preciso donde la espera se volvió demasiado dolorosa y la decisión de rendirse pareció la única opción sensata para proteger el corazón. Expone esas ocasiones donde señales contradictorias generaron confusión sobre si el milagro realmente estaba en la voluntad divina. Revela esos instantes donde las voces externas sembraron dudas diciendo: ya es tiempo de aceptar la realidad, o hay que ser práctico y dejar de soñar. Muestra esos puntos de inflexión donde cada nueva desilusión, cada fecha límite pasada sin respuesta, cada oración aparentemente ignorada, fue colocando un ladrillo más en el muro de la desistencia. Señala ese día específico, quizás ni siquiera plenamente consciente, en que se tomó la decisión interna de ya no esperar más, de conformarse con lo que hay, de aceptar que ese milagro no era para mí. Este diagnóstico no es para hundirnos en la culpa por haber dudado, sino para identificar con precisión los puntos exactos donde la restauración debe comenzar. No es un juicio por la falta de fe, sino un mapa detallado de las heridas que necesitan sanación para que la esperanza pueda ser recuperada plenamente. Poderoso Arcángel, remueve ahora capa por capa las densas capas de descreencia que se han acumulado con el tiempo. Como un arqueólogo divino que va retirando cuidadosamente los sedimentos que cubren un tesoro, disuelve cada justificación racional que ha reforzado la creencia de que ese milagro es imposible. Disuelve esa capa de evidencia lógica que argumenta por qué el milagro no puede ocurrir. Esos razonamientos aparentemente sensatos que han confinado la posibilidad a los estrechos límites de lo probable. Remueve esa corteza de experiencias pasadas negativas que susurra: si no ocurrió antes, ¿por qué ocurriría ahora? Esos recuerdos de decepciones previas que proyectan su sombra sobre el futuro. Desintegra esa capa de influencias externas, formada por opiniones de personas que, quizás con buena intención pero limitada visión, aconsejaron ser realista y dejar de esperar lo imposible. Elimina esa costra de comparaciones desalentadoras, construida al ver a otros recibir sus milagros, mientras el propio parecía olvidado. Esas conclusiones erróneas de que Dios tiene preferidos y yo no estoy entre ellos. Estas capas no se remueven para negar la realidad, sino para permitir que una realidad superior pueda manifestarse. No es un ejercicio de autoengaño, sino una liberación de las limitaciones impuestas por una percepción restringida a lo visible y comprobable. San Miguel, con tu poder sanador que restaura lo quebrantado, cura ahora el trauma de la espera que ha herido profundamente el corazón de quien me escucha. Como un terapeuta celestial que accede a las heridas emocionales más profundas,
Restaura esas lesiones causadas por el aparente silencio divino ante súplicas desesperadas. Sana esa herida de abandono que susurra: mis oraciones no son escuchadas. Esa sensación de que las peticiones se pierden en el vacío sin llegar nunca a oídos divinos. Restaura esa lesión de injusticia que cuestiona: ¿por qué a otros sí y a mí no? Esa percepción dolorosa de estar excluido de la distribución de bendiciones. Cura esa fractura de autoculpa que acusa: no soy suficientemente bueno para merecer este milagro. Esa creencia de que hay requisitos imposibles de cumplir para calificar para la intervención divina. Sana esa herida de vergüenza por seguir deseando algo que parece infantil o ingenuo a ojos del mundo. Ese conflicto entre el anhelo del corazón y la presión por madurar y aceptar. Esta curación no es superficial ni cosmética, sino que llega a las raíces mismas del dolor, transformando no solo los síntomas de la desesperanza, sino su causa fundamental. No es un parche temporal sobre la herida, sino una regeneración completa del tejido dañado. Glorioso Arcángel, reenciende ahora la llama de la fe que se había reducido a apenas un rescoldo oculto. Como un guardián del fuego sagrado que sopla gentilmente sobre una brasa casi extinguida hasta convertirla nuevamente en llama viva, revitaliza esa capacidad de creer en lo imposible que alguna vez fue natural y que se ha ido perdiendo en el camino de la vida adulta. Activa nuevamente esa facultad de ver más allá de las circunstancias visibles, de percibir realidades que existen en el plano espiritual antes de manifestarse en el material. Restaura esa habilidad infantil de esperar con certeza absoluta lo que aún no se ve, esa convicción inquebrantable de que lo declarado por Dios es más real que lo experimentado por los sentidos. Revive esa capacidad de maravillarse ante lo sobrenatural, de celebrar anticipadamente lo prometido, de habitar ya en la realidad del milagro antes de su manifestación física. Reenciende ese fuego sagrado que transforma la espera de pasiva resignación a expectación activa, de duda temerosa a certeza gozosa. Este reencendimiento no es una llama artificial ni un entusiasmo pasajero, sino el despertar de la auténtica fe que siempre ha estado ahí, aunque dormida bajo capas de desengaño. No es un optimismo superficial, sino una reconexión con la verdad eterna de que para Dios nada es imposible. San Miguel, con tu poder para navegar entre dimensiones temporales, reconéctanos ahora con el deseo original en toda su pureza e intensidad. Como un viajero del tiempo celestial que puede acceder al momento exacto en que el milagro fue pedido por primera vez, recupera la esencia de esa petición antes de que fuera contaminada por la duda, la desilusión y el cansancio. Revive ese instante inicial, donde el deseo surgió del corazón con claridad cristalina, sin las distorsiones posteriores de la mente calculadora. Recupera la emoción pura de ese primer momento de petición, cuando la fe era simple y directa, cuando la expectativa no estaba empañada por experiencias de aparente rechazo. Restaura la conexión con la versión más auténtica de ese milagro deseado, quizás incluso más grande y hermosa que la versión reducida que se ha ido aceptando con el tiempo como más realista. Restablece el vínculo con el propósito divino original que inspiró ese deseo, recordando que los anhelos más profundos del corazón son semillas plantadas por Dios mismo. Esta reconexión no es nostalgia por lo que pudo ser, sino recuperación activa de la visión original en toda su magnitud. No es lamento por el tiempo perdido, sino reactivación del propósito eterno que existe fuera del tiempo lineal y que sigue tan vigente hoy como el primer día. Mientras esta recuperación de la esperanza perdida se completa, siento cómo algo profundo se transforma en el interior. Es como si un peso invisible, que se había vuelto tan familiar que ya ni siquiera se notaba, comenzara a disolverse. Es la sensación de un horizonte que súbitamente se expande, de un techo invisible que se eleva, de cadenas internas que se aflojan. Ya no es necesario protegerse de la decepción enterrando el deseo. Ya no es imprescindible racionalizar la ausencia del milagro con explicaciones elaboradas. Ya no es obligatorio fingir que en realidad ya no importa o que era algo infantil. La esperanza renace, no como una emoción frágil expuesta a nuevas heridas,
sino como una certeza robusta, anclada en una dimensión que trasciende las apariencias. San Miguel, mientras sellas esta fase de recuperación de la esperanza, declaro que el diagnóstico de la desistencia ha sido revelado con precisión. Las capas de descreencia han sido removidas una a una. El trauma de la espera ha sido sanado en sus raíces. La llama de la fe ha sido reencendida hasta convertirse en fuego vivo. La conexión con el deseo original ha sido restaurada en toda su pureza e intensidad. Esta recuperación no es un mero cambio de actitud mental, sino una transformación profunda de la realidad espiritual que prepara el terreno perfecto para la manifestación del milagro que ya viene en camino. San Miguel Arcángel, ahora que has restaurado la esperanza, te pido que elimines los bloques espirituales que han estado impidiendo la llegada del milagro. Como un maestro ingeniero que despeja el camino de obstáculos para que el agua pueda fluir libremente, remueve esas barreras invisibles pero poderosas que han estado obstruyendo la manifestación de la bendición. Disuelve esos resentimientos no reconocidos hacia personas asociadas con la necesidad del milagro. Esas raíces de amargura que, aunque justificadas humanamente, crean interferencias en la frecuencia espiritual de recepción. Desintegra esas cargas de culpa y autocondena relacionadas con la situación que requiere intervención divina. Esos grilletes invisibles que anclan al pasado impidiendo recibir lo nuevo. Elimina esos votos inconscientes y pactos internos negativos como «nunca más volveré a ilusionarme» o «no mereceré ser feliz hasta que». Esas declaraciones hechas en momentos de dolor que ahora actúan como programación limitante. Remueve esas creencias tóxicas sobre Dios y su voluntad. Esas distorsiones que pintan al Creador como alguien reluctante a bendecir, a quien hay que convencer o merecer para recibir su favor. Estos bloques no se remueven para fabricar artificialmente un milagro, sino para permitir que fluya lo que ya ha sido decretado en los cielos. No es manipulación espiritual, sino restauración del canal natural de bendición que ha estado obstruido. Poderoso Arcángel, alinea ahora el deseo del corazón con la voluntad divina, no para diluirlo sino para potenciarlo. Como un maestro sintonizador que ajusta un instrumento para que vibre en perfecta armonía con la orquesta celestial, armoniza la petición específica con el plan superior, sin comprometer la esencia del milagro anhelado. Este alineamiento no significa renunciar a lo que realmente se desea para aceptar un sustituto menor disfrazado de voluntad divina. No es resignación piadosa, sino elevación del deseo a su expresión más perfecta y completa. No es conformarse con menos, sino expandir la visión para incluir dimensiones del milagro que ni siquiera se habían considerado. Ajusta aquellos aspectos de la petición que podrían estar basados en una comprensión limitada de lo que realmente se necesita. Refina los elementos que quizás surgieron del miedo más que de la fe. Perfecciona los detalles que posiblemente nacieron de comparaciones con otros en lugar de la auténtica voz interior, pero preserva intacto el núcleo sagrado del deseo, esa semilla divina plantada en el corazón que contiene el ADN del verdadero milagro. Este alineamiento crea una sinergia perfecta, donde la voluntad humana y la divina no están en conflicto sino en colaboración creativa, no en tensión sino en danza armoniosa, no en negociación sino en co-creación. San Miguel, prepara ahora el receptáculo humano para recibir adecuadamente el milagro, como un artesano divino que acondiciona un vaso para contener un tesoro precioso. Ajusta la mente, el cuerpo, el espíritu y las circunstancias para que puedan recibir, contener y sostener la bendición que viene. Adapta la mente para que pueda reconocer el milagro incluso si llega en un envase diferente al esperado. Esa flexibilidad perceptiva que identifica la respuesta divina, aunque no coincida exactamente con la imagen preconcebida. Prepara el cuerpo para que pueda integrar los cambios energéticos que acompañan la manifestación sobrenatural. Esa capacidad física de sostener frecuencias elevadas sin desestabilizarse. Acondiciona el espíritu para que pueda recibir sin sentimientos de indignidad o temor. Esa apertura sagrada que permite la entrada de lo divino sin resistencia. Ajusta las circunstancias externas, relaciones y entorno para que ofrezcan el ambiente óptimo
donde el milagro pueda echar raíces y florecer plenamente, ese contexto favorable que apoya y nutre la nueva realidad en vez de socavarla. Esta preparación no es para hacer al receptor merecedor del milagro, sino para asegurar que cuando llegue, pueda ser plenamente recibido, disfrutado y sostenido. No es un prerequisito para la bendición, sino una optimización de la experiencia de recibirla. Glorioso Arcángel, establece ahora un puente angelical directo entre el reino celestial, donde el milagro ya existe en su forma perfecta, y la realidad terrena donde debe manifestarse. Como un ingeniero celestial que construye un conducto interdimensional, crea ese canal dedicado por donde la bendición pueda descender con precisión y potencia máximas. Visualizo este puente como una estructura magnífica de luz cristalina que conecta directamente el trono de Dios con la situación específica que requiere intervención. Veo cómo esta vía sagrada establece un bypass que evita las densidades y resistencias habituales del plano tridimensional, permitiendo una transferencia directa e instantánea desde lo eterno hacia lo temporal. Este puente no es una construcción temporal para una entrega única, sino una instalación permanente que permitirá un flujo continuo de gracias relacionadas con este milagro principal. No es solo un camino de ida para la bendición inicial, sino un canal bidireccional que facilitará la comunicación constante, el mantenimiento divino y la eventual expansión del milagro recibido. San Miguel, con tu autoridad sobre las dimensiones temporales, acelera ahora el tiempo divino para la manifestación de este milagro. Como un maestro del continuo espacio temporal que puede comprimir la distancia entre el decreto celestial y su manifestación terrena, reduce el intervalo entre el ya espiritual y el todavía no material. Comprime esos espacios de espera que normalmente serían necesarios para que todos los elementos se alineen naturalmente. Acelera esos procesos de preparación que suelen requerir extensos periodos de maduración. Condensa esas secuencias de eventos que típicamente se desarrollarían a lo largo de meses o años. Esta aceleración no violenta el orden natural, sino que lo intensifica. No atropella el libre albedrío de los involucrados, sino que sincroniza perfectamente sus decisiones. No genera un milagro prematuro o incompleto, sino que precipita la versión más perfecta y madura en un tiempo comprimido. Mientras esta preparación del camino para el milagro continúa, percibo una transformación en la atmósfera espiritual. El aire mismo parece cargarse de una expectativa eléctrica. Es esa sensación inconfundible que precede a los grandes acontecimientos, esa presión atmosférica que cambia justo antes de la tormenta beneficiosa, ese silencio vibrante que antecede al sonido poderoso. Ya no se trata de si el milagro llegará, sino de cuándo y cómo. Ya no es una posibilidad remota, sino una certeza inminente. Ya no es un anhelo doloroso, sino una expectativa gozosa. La realidad del milagro se siente tan presente que casi se puede tocar, tan cercana que casi se puede oler, tan real que casi se puede ver con los ojos físicos. San Miguel, mientras sellas esta fase de preparación del camino, declaro que los bloques espirituales han sido completamente removidos. El deseo del corazón ha sido perfectamente alineado con la voluntad divina. El receptáculo humano ha sido adecuadamente preparado en todas sus dimensiones. El puente angelical ha sido sólidamente establecido entre los reinos. El tiempo divino ha sido estratégicamente acelerado para una manifestación inminente. Este camino despejado y optimizado no garantiza solo la llegada del milagro, sino su llegada en la forma más perfecta, en el momento más oportuno y con el impacto más transformador posible. San Miguel Arcángel, ahora que el camino está preparado, invoca la manifestación visible del milagro en la realidad tangible, como un comandante celestial que da la orden final para una operación largamente planificada. Declara ahora el momento de materialización de lo que hasta ahora existía solo en el plano espiritual. Con la autoridad que te ha sido conferida como príncipe de los ejércitos celestiales, ordena que las fuerzas angélicas asignadas a este milagro específico ejecuten la fase final de manifestación.
Con el poder de tu espada que corta velos dimensionales, rasga la separación entre lo invisible y lo visible, permitiendo que lo que ya existe en el espíritu tome forma en la materia. Declara el fin del tiempo de espera y el inicio del tiempo de posesión. Anuncia el cierre del capítulo de creer sin ver y la apertura del capítulo de ver lo que se ha creído. Proclama la transición de la fase de orar por a la fase de agradecer por. Esta manifestación no es etérea ni simbólica, sino concreta y verificable. No es una versión espiritual del milagro que requiere interpretación, sino su expresión física que puede ser experimentada con los 5 sentidos. No es un consuelo sustituto por lo no recibido, sino la entrega literal y exacta de lo que fue pedido, esperado y decretado. Poderoso Arcángel, multiplica ahora los beneficios de este milagro más allá de los límites del pedido original. Como un administrador celestial que no solo paga la deuda sino que añade intereses generosos, expande el impacto de esta bendición para que sobrepase las fronteras de lo específicamente solicitado. Extiende los efectos positivos de este milagro a áreas de vida que ni siquiera se consideraron en la petición inicial. Aumenta el alcance de esta bendición para que beneficie no solo al receptor directo, sino a círculos cada vez más amplios de personas conectadas con él. Potencia las consecuencias favorables de esta intervención divina para que generen frutos en múltiples dimensiones: física, emocional, relacional, financiera, espiritual. Esta multiplicación no diluye la especificidad del milagro original, sino que la enriquece y complementa. No desvía la bendición hacia aspectos no deseados, sino que añade valor inesperado a lo ya pedido. No sustituye el milagro esperado por otros secundarios, sino que entrega el principal y luego lo rodea de beneficios adicionales como regalo suplementario. San Miguel establece ahora la permanencia de este milagro como una realidad duradera, no un evento pasajero. Como un arquitecto celestial que no construye estructuras temporales sino edificaciones eternas, ancla esta bendición tan profundamente en la realidad que se vuelva un componente estable y permanente de la nueva normalidad. Protege este milagro contra fuerzas erosivas que intentarían desgastarlo con el tiempo, las dudas posteriores, las nuevas preocupaciones, los ataques externos, los sabotajes internos. Fortalece las raíces de esta bendición para que ninguna tormenta pueda arrancarla, ninguna sequía pueda marchitarla, ningún parásito pueda debilitarla. Establece sistemas divinos de mantenimiento y renovación que aseguren que este milagro no solo persista sino que se fortalezca y embellezca con el paso del tiempo. Instaura guardianes angelicales específicamente asignados a la preservación y protección de esta bendición particular, centinelas celestiales que vigilarán que lo ganado no se pierda, que lo restaurado no se vuelva a dañar, que lo entregado no sea robado. Esta permanencia no depende de la capacidad humana para mantener el milagro, sino que está garantizada por decreto divino. No está condicionada a un comportamiento perfecto posterior, sino sellada por gracia soberana. No es frágil ni provisional, sino robusta y definitiva. Glorioso Arcángel, transforma ahora la narrativa personal de milagro perdido a milagro magnificado por la espera. Como un maestro narrador que reescribe la historia desde una perspectiva superior, convierte lo que parecía un doloroso retraso en un estratégico proceso de perfeccionamiento. Revela cómo el aparente silencio no era ausencia sino preparación intensiva. Muestra cómo la demora no fue olvido divino sino proceso de maduración necesario. Explica cómo el largo tiempo de espera no era un no, sino un todavía no, que permitió que el milagro llegara en su forma más perfecta y en el momento de máximo impacto. Esta nueva narrativa no es un mero consuelo psicológico, sino una revelación de la verdad superior que siempre estuvo operando tras bastidores. No es una reinterpretación forzada de eventos dolorosos, sino un desvelamiento de su auténtico significado a la luz de la manifestación actual. No es negación del sufrimiento experimentado, sino integración de ese sufrimiento en una historia más grande de redención y glorificación. San Miguel, activa ahora un efecto cascada donde este milagro principal desencadene una secuencia de milagros adicionales.
Como un estratega divino que planifica no solo la batalla inicial, sino toda la campaña, desata una reacción en cadena, donde la primera bendición sea solo el catalizador de una serie de intervenciones sobrenaturales conectadas. Establece puntos de activación, donde el milagro principal, al manifestarse, libere automáticamente bendiciones secundarias que estaban condicionadas a su llegada. Crea efectos dominó donde cada aspecto de la nueva realidad genere impactos positivos, que a su vez produzcan nuevas transformaciones favorables. Este efecto cascada no es caótico ni impredecible, sino meticulosamente diseñado en los planos celestiales. No es una secuencia aleatoria de eventos afortunados, sino un plan divinamente orquestado, donde cada nuevo milagro prepara el terreno para el siguiente, en una sinfonía perfecta de bendición progresiva. Poderoso Arcángel, integra ahora este milagro plenamente con el propósito divino y la misión de vida, como un sabio mentor que no solo entrega un regalo, sino que revela su significado más profundo. Conecta esta bendición específica con el llamado único y el destino espiritual de quien la recibe. Muestra cómo este milagro particular no es solo para disfrute personal, sino para avance del propósito eterno. Revela cómo esta intervención divina no es un fin en sí misma, sino una herramienta sagrada para la realización de la vocación singular. Explica cómo esta bendición específica es una pieza clave en el rompecabezas mayor del llamado único. Esta integración transforma el milagro de un evento aislado de satisfacción personal a un capítulo significativo en una narrativa divina más amplia. No disminuye el gozo individual de la bendición, sino que lo enriquece con un sentido de significado trascendente. No impone una carga sobre el regalo recibido, sino que revela su valor multidimensional. Mientras esta manifestación y maximización del milagro se completa, experimento una conmoción profunda ante la perfección de lo que se está desplegando. Es esa sensación sobrecogedora de presenciar algo que excede todas las expectativas. Ese temblor interior que produce lo luminoso cuando irrumpe en lo cotidiano. Esa mezcla de asombro y gratitud que solo puede expresarse con lágrimas. Lo que está llegando es tan superior a lo inicialmente pedido, tan perfecto en cada detalle, tan completo en su manifestación, que revela cuán limitada era la concepción original. Es como haber pedido una gota de agua y recibir un océano, como haber esperado una chispa y presenciar un amanecer, como haber soñado con una melodía y escuchar una sinfonía completa. San Miguel, mientras sellas esta fase de manifestación y maximización, declaro que el milagro ha sido invocado a la realidad visible con autoridad angelical. Sus beneficios han sido multiplicados más allá de los límites de la petición original. Su permanencia ha sido establecida como realidad duradera. La narrativa personal ha sido transformada de pérdida a magnificación. El efecto cascada ha sido activado para desencadenar milagros adicionales. La integración con el propósito divino ha sido completada para máximo significado. Este milagro no es solo la respuesta a una oración persistente, sino una revelación de la naturaleza abundante de Dios, que siempre da infinitamente más de lo que pedimos o entendemos. No es simplemente la satisfacción de una necesidad, sino una demostración del amor extravagante del Creador que deleita en sorprender a sus hijos con bendiciones que superan sus más atrevidos sueños. Gracias, glorioso San Miguel Arcángel, por tu intervención poderosa y transformadora. Gracias por restaurar la esperanza perdida, por preparar el camino para lo imposible y por manifestar en su máxima expresión el milagro que parecía extraviado en el tiempo. Mi gratitud se eleva como incienso hacia los cielos, reconociendo que a través de ti, el poder infinito de Dios ha transformado una historia de aparente abandono en un testimonio de fidelidad divina que perdurará por generaciones. Hoy, por la intercesión de San Miguel Arcángel, declaro que el milagro que yo creía perdido está llegando a mi vida. Proclamo que lo que parecía imposible está tornándose realidad ante mis ojos. Lo que había desistido de esperar está manifestándose de forma aún más gloriosa de lo que imaginé originalmente. Mi historia no es de abandono divino, sino de timing perfecto, donde cada aparente retraso estaba permitiendo que la bendición madurara hasta su expresión más completa.
Las lágrimas de espera se transforman ahora en llanto de gratitud, la incertidumbre dolorosa en asombro gozoso, la resignación en celebración exuberante ante un Dios que nunca olvidó, nunca abandonó y siempre estuvo trabajando silenciosamente para entregar no solo lo pedido, sino lo mejor. Reconozco que este milagro se manifiesta a través de mis ojos abiertos para reconocerlo, de mis manos prontas para recibirlo, de mi corazón dispuesto a integrarlo y de mi voz preparada para testimoniarlo. Entiendo que debo permanecer atento para no perder ningún detalle de su llegada, receptivo para acogerlo en toda su magnitud, agradecido para honrar la fidelidad divina y valiente para compartir esta historia de restauración con quienes aún esperan sus propios milagros aparentemente perdidos. Esta manifestación sobrenatural se amplifica con cada reconocimiento agradecido, con cada testimonio compartido, con cada celebración expresada, con cada integración consciente de la nueva realidad bendecida. Esta oración no termina aquí. Ella comienza a resonar a través de nosotros y juntos podemos compartir el poder de los milagros recuperados. Al inscribirte en nuestro canal, te unes a esta comunidad de testigos de lo imposible, asegurando que estas oraciones de manifestación lleguen diariamente a tu vida, preparándote para recibir tus propios milagros que parecían perdidos en el tiempo, pero que ya vienen en camino hacia ti. Al dar like a este video, realizas un acto de fe en la llegada de tu milagro. Un simple toque de tu dedo se convierte en una declaración espiritual. Creo que lo aparentemente perdido está siendo restaurado, que lo aparentemente imposible está manifestándose, que lo aparentemente olvidado está llegando en su momento perfecto. Este pequeño gesto es una semilla de fe que activa fuerzas celestiales en tu favor. En los comentarios, tu voz se une a nuestro campo colectivo de manifestación milagrosa. Deja tu testimonio de milagros recuperados, tu petición específica por intervenciones que parecen retrasadas, o simplemente un amén como señal de tu alineamiento con esta corriente sobrenatural que está trayendo de regreso bendiciones que parecían perdidas. Cada palabra escrita fortalece no solo tu propia expectativa de milagros, sino que edifica la fe de otros que luchan por mantener viva la esperanza en sus propias situaciones aparentemente imposibles. Y al compartir esta meditación, extiendes la posibilidad de rescate milagroso a otros corazones desesperanzados. Quizás nunca lo sepas en esta vida, pero tal vez ese amigo, ese familiar, ese conocido que recibirá este video, está justo ahora en el punto de total rendición, a punto de enterrar definitivamente la esperanza en un milagro que ha esperado por tanto tiempo, que ya duele recordarlo. Tu acto de compartir puede ser exactamente la intervención divina que necesita para sostener la fe un día más, justo el día en que su milagro finalmente llegará. Finalmente, activa las notificaciones. Así, nunca perderás nuestro encuentro diario con el poder manifestador divino, ese momento sagrado que reservamos para invocar juntos milagros que trascienden la lógica humana y revelan que para Dios nada es imposible. Nada está perdido, nada es demasiado tarde. Que la bendición milagrosa del Príncipe de las huestes celestiales permanezca contigo, manifestando continuamente lo que parecía imposible, recuperando lo que se creía perdido, restaurando lo que se había dado por terminado. Que donde habitaba la resignación, ahora florezca el asombro ante lo sobrenatural. Que donde reinaba la duda sobre la bondad divina, ahora resplandezca la certeza del amor perfecto de un Padre que nunca llega tarde. Que donde la espera parecía infinita y sin sentido, ahora se revele como el perfecto proceso de preparación para un milagro magnificado por el tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.